bastante inocentemente, pero nunca iba a ir para seguir así. Jake con esa diabólica sonrisa retó a Mia a susurrar algo que ella nunca le dije a nadie al oído de Dylan. Reto simple pero sangrado por el peligro. Mia dudó. Sabía que esto estaba cruzando una línea, pero la emoción era demasiada. Ella se apoyó en su cálido aliento contra Hetelo, al oído de Dylan, y le susurró algo. Juguetón, algo sugerente, sea lo que sea. ¿Fue algo que provocó algo en Dylan? Algo que empujó el juego a la siguiente nivel. Dylan envalentonó y retó a Mia a bésalo, un movimiento audaz que deberías. He enviado a Mia corriendo de regreso hacia ella, lado del marido, pero ella no lo hizo. Se rió tratando de tomarlo a la ligera, pero la emoción la invadió. Era un baile peligroso y ella estaba completa atrapado en el ritmo ahora, pero fue Jake quien dio el golpe final. Desafiar a Mia a besarlo sin considerar el consecuencias, que ella se apoyó en sus labios, cumplieron Jake, y en ese momento, prohibido, todos el sentido del bien y del mal lo disolvió. Fue un beso que no debería haber pasado, un beso que desentrañaría todo menos Mia. No pudo evitar la emoción de peligro, era intoxicante y por eso ella caía y más profundamente en el abismo. Ella había entrado voluntariamente y Adam todavía dormido felizmente sin darse cuenta de que su esposa acababa de cruzar una línea que podría que nunca te descruces. Pero todos sabemos que no. Nosotros que esto fue solo el comienzo. El descenso de Mia apenas había comenzado y el camino por delante estaba apavimentado de secretos, mentiras y traiciones que la destrozarían mundo aparte. Pero esa es una historia para Japa. En otro momento, ¿no es así? Por ahora, simplemente decir que Mia ha probado lo prohibido y fruta y nada será jamás logros. Lo mismo otra vez el beso se prolongó tanto. Tan claro cuando Mia finalmente se alejó. De Jake era como si el aire mismo se había espesado con la innegable atracción que palpitaba entre ellos. Ella podía ver en los ojos de Jake la cruda deseo, el reconocimiento silencioso de que lo que había comenzado como un juego ahora se convirtió en algo mucho más oscuro. Algo mucho más allá de la mera coqueteo. Pero, supuesto Dylan siempre. El oportunista no iba a quedar fuera. Había estado mirando todo el tiempo mordiendo su momento, y cuando finalmente se mudó, no fue con vacilación que Dylan lo supiera. Exactamente lo que quería, y lo tomó acercando a Mia y besándola con una pasión que la dejó sin aliento. Mia, atrapada entre estos dos hombres, la sintió resolución desmoronándose, su mente nublada con conflicto. La culpa sintió hacia ella, pero había algo más fuerte que ella no podía negar. Y Adam todavía estaba dormido en el sofá, felizmente inconsciente del caos desplegándose a su alrededor. Mia lo miró. Todo comenzó de manera bastante inocente cuando estos tres. Las cosas a menudo hacen que una reunión casual sea simplemente unos amigos tomando una copa y un marido que estaba demasiado cansado del trabajo para note los cambios sutiles en el aire. Mia. Esa mujer tonta probablemente pensó que podría soportar un poco de atención de su parte. Los amigos más cercanos del marido, Jake y Dylan. Pero todos sabemos dónde está ese pensamiento. Nos lleva a un lugar donde la tentación se convierte en una bestia que no puede ser domesticado. Maya, vestido solo un poco también provocativamente para una noche en casa con amigos, se encontraron atrapados en el fuego cruzado de Jake y Dylan. Coqueteos, sus bromas juguetonas, aquellas miradas burlonas, todas estaban calculadas. ¿No eran Jake con su encanto fácil? Y Dylan siempre el más tranquilo, mirándola con esos ojos que parecían para desnudar a su osito con cada mirada, y Mia se lo bebió todo fingiéndolo. Fue una diversión inofensiva, pero su cuerpo fue traicionado. Ella rozó a Jake fingiendo fue un accidente, pero el rubor que se deslizó por su cuello y contó una historia diferente. Y Jake, el sinvergüenza, le dio esa mirada persistente, la que hablaba de cosas que Adam nunca se atrevería a imaginar. Adam, el pobre tonto, estaba demasiado cansado para notar la creciente tensión en la que estaba. Tipo de hombre que confiaba demasiado fácilmente en quien creía que sus amigos nunca se cruzarían esa línea, así que se relajó en el sofá, ajeno a la tormenta que se avecina, y se va sola con esos lobos en el corral de ovejas. Ropa y Mia. Ahora es plenamente consciente del juego peligroso que estaba jugando ella misma, o tratar un poco más coraje líquido para ahogar la culpa o tal vez para ocultar la emoción, pero Dylan, ese depredador silencioso, nunca le quitó los ojos. De cada movimiento que hizo, cada sorbo de su bebida estaba bajo su atenta mirada, intensificando la tensión que se espesó el aire en el que la conversación cambió, se volvió Jake más íntimo.
más peligroso. Y Dylan, sintiendo el cambio en Mia, comenzó a burlarse de ella, felicitándola de maneras que Adam nunca supo exactamente cómo juega con ella, cómo hacerla sentir deseada, necesaria, de manera que su marido hacía tiempo que lo había olvidado y Mia, qué tonta. Se sonrojó su cuerpo traicionándola una vez más. Mientras se deleitaba con la atención que podría haberse alejado, podría haber despertado a Adam y terminó todo ahí. Pero ella no, ella se dejó atraer. Más adentro de su red, Adam se quedó dormido, completamente ajeno a los buitres, dando vueltas el corazón de su esposa. Mia se aceleró. Sabía que estaba sola con ellos. Ahora sabía que en fin no barniz de decoro había. Desapareció, la habitación estaba llena de insectos, posibilidades habladas, y Jake, siempre él, el instigador, sugirió un juego de verdad o dare. Mia debería haber dicho que no, nada decente. La mujer lo habría hecho, pero aceptó nerviosa, pero intrigado, sabiendo muy bien dónde este juego podría liderar los desafíos iniciados. Jake y Dylan en un hotel. El encuentro fue más intenso que cualquier cosa que hubieran hecho antes con Mia, abrazándola completamente deseos, aun cuando el riesgo de ser atrapado se hizo más grande que nunca. Y fue entonces cuando la paranoia realmente comenzó a aparecer. Mia empezó a sentir un roce constante, preocuparse de que Adam descubriera que él vería a través de las mentiras, pero la adicción a la emoción al peligro la hizo volver con Jake y Dylan. La presionaron más, sugiriendo encuentros más riesgosos, y Mia, dividida entre la emoción y el miedo, no pudieron evitar. Estoy de acuerdo en que su comportamiento se volvió más errático, sus mentiras se hicieron más frecuentes, y Adam comenzó a darse cuenta de que no era tonto después de todo, y había mucho que Mia podía ocultar. Pero ella se había vuelto tan hábil en desviando sus preocupaciones sobre jugar el parte de la esposa inocente, que Adán, a pesar de sus crecientes sospechas, no pudo bastante, señaló lo que estaba mal. Y así el juego siguió cada día más peligroso que el anterior, con Mia atrapada en una red propia, haciendo la emoción, el miedo, las mentiras que tenían todos, se vuelven parte de ella, ahora una parte de ella. No podría escapar aunque quisiera, pero escapar nunca fue realmente una opción. ¿No fue cuando lo que estaba en juego era esto? Alto. No, cuando la emoción era esta. Embriagadora. Mia estaba demasiado metida y no había salida. La ansiedad de Mia era como una soga apretándose alrededor de su cuello, cada vez más restrictivo. Pasando el día, ella podía sentir lo cerca que estaba. Ella iba a ser atrapada. Cuán peligrosamente ella estaba jugando este juego. Todavía no importa cuánto el miedo le asentía. Ella no pudo obligarse a detener la emoción a la emoción, el puro peligro. De todo esto también fue demasiado adictivo, poderoso para resistir. Y así, a pesar de la creciente temor en la boca de su estómago, ella continuó sabiendo muy bien que el mundo estaba al borde del colapso. Pero Dylan no estaba satisfecho solo con el prueba ocasional, ya quería más de su tiempo, más de su atención, más de todo. Su posesividad comenzó a desgastarse, creando una tensión que Mia no había previsto, que ya estaba caminando sobre la cuerda floja, equilibrando su matrimonio y su aventura. Y ahora Dylan lo estaba haciendo aún más difícil. Pero a él le importaba. Por supuesto que no. Sus deseos fueron primero, y Mia, tonta cuando la encontraron siendo arrastrada más profundamente en su alcance. Jake, siempre el hablador suave, sintió inquietud creciente. Se apresuró a ofrecer palabras dulces destinadas a calmar sus nervios fray, pero fue manipulación simple y llanamente. Jake sabía jugar, ella como mantenerla enganchada. Él era un dominarlo y convencerla de continuar con el asunto, haciéndola creer que todo era bajo control, incluso cuando las paredes se cerraron ya alrededor de ella. Y luego estaba Adam, pobre Adán, desprevenido, que había comenzado a notar las grietas en su relación. La culpa de Mia se pudre como una ¿Algo estaba mal? Comencé a preguntar más preguntas, controlándola más frecuentemente. Y con cada consulta más, los niveles de estrés se dispararon. La presión era volviéndose insoportable, pero a Jake y Dylan no les importaba. El peaje fue asumiendo sobre ellas. Sus demandas se intensificó, tanto emocional como empujando físicamente a Mia a sus límites. Querían más, siempre más, y Mia, atrapada en una red que ella misma hacía sentir, ella misma asfixiándose bajo el peso de todo, estaba dividida entre su miedo a perder a Adán, de destrozar la vida que tenían, había construido, y su adicción a la emoción del asunto fue una crueldad, ciclo uno del que no pudo escapar, importa cuán desesperadamente lo intentó en un momento de desesperación. Mia finalmente intentó terminar las cosas con Jake y Dylan. Sabía que había ido demasiado lejos.
Ella estaba parada al borde de un precipicio, pero estaban listos para ella. No eran ellos, con sus dulces palabras y promesas vacías, que jugaron con ella. Emociones sus deseos, convenciéndola de quédate para seguir bajando por este peligroso pie. El camino fue manipulación en su máxima expresión. Y Mia débil y abrumada cayó justo de nuevo en sus brazos. El asunto se volvió aún más peligroso después de eso, con el riesgo de ser atrapado una presencia constante en la vida de Mia. Afectó todo: sus decisiones, sus acciones, sus pensamientos. Ella estaba viviendo al límite cada momento de desastre potencial, pero la emoción, la retorcida emoción de todo esto la mantuvo viva. Ella era adicta y lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Por el final, Mia estaba al borde de una crisis nerviosa. Ella era plenamente consciente de la casa de tarjetas que había construido, sabiendo que podría colapsar en cualquier momento, trayendo todo se derrumba, pero incluso cuando ella estaba parado mirando hacia el abismo, ella no pudo detenerse. Peligró. La emoción fue demasiado embriagador para dejarlo, y por eso ella continuó, sabiendo que su mundo era a punto de implosionar, pero incapaz de tirar ella misma de regreso del borde inglés. Generado automáticamente. Todo, de historias de esposas infieles, traición, relacionado para ti subido recientemente, observó. En su interior había una tormenta de conflictos, emociones. Y sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de la culpa, había algo adictivo sobre el secreto que Mia encontró. Ella misma, intimidada por la emoción de mantenerse, ocultó al poder que le dio, pero el miedo a ser atrapado persistió siempre. Allí en el fondo de su mente, una sombra que nunca del todo desapareció. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y Adam estaba dormido a su lado, Mia lay despierta, repitiendo cada detalle del asunto. Ella sabía que estaba tomando un arriesgarse a uno peligroso, pero la emoción, todo esto le impidió dormir. El secreto, las mentiras, el peligro que tenían convertirse en parte de ella, ahora una parte de ella. No podía dejarlo ir, incluso si eso significara todo lo demás eventualmente caería aparte. Jake y Dylan fueron inteligentes. Tengo que decirles que sabían exactamente cómo hacer que el juego siga cayendo. Esas pistas sutiles justo enfrente de Adam, lo suficiente para provocar la ansiedad de Mia Spike, pero no lo suficiente como para que Adam lo atrape. En él había una especie de diversión retorcida para ellos, viéndola retorcerse bajo el presión, sabiendo que ella era incapaz de bastar. Mia pues quedó atrapada en la red que habían tejido, una red que ella tenía voluntariamente entró, pero no pudo. Último podría Mia, desesperada por recuperar cierta apariencia de control, enfrentado Hack en privado. Ella le rogó que fuera más discreto para dejar de molestarla con esos comentarios cargados cuando Adam estaba cerca, y Jake, siempre el encantador, estuvo de acuerdo, pero no sin un poco de burla de su parte. Él se inclinó demasiado cerca, susurrando algo que hizo que su corazón se acelerara, mezcla de nerviosismo y excitación, inundando sus sentidos. Ella quería ser enojado, quería alejarlo, pero en lugar de eso, sintió el tirón del prohibido de nuevo. No ayudó que Dylan fue igual de implacable durante. En otra visita arrinconó a Mia en el cocina, sus ojos oscuros con intención. Adam estaba en la otra habitación sin darse cuenta siempre. Pero eso solo lo hizo más emocionante, ¿no? Dylan se robó un beso. Y Mia, en vez de resistirse, encontró ella misma, dando en el peligro, la posibilidad de ser atrapado, solo alimentado el fuego que la consumía rápidamente. Mia empezó a correr más riesgos enviando mensajes de texto. Jake y Dylan, cuando Adam no estaba estableciendo encuentros más secretos, que ella estaba girando, y ella lo sabía, pero la emoción era demasiado adictiva. No era solo sobre el sexo, aunque eso fue un gran parte de ello. Era el poder, control, la capacidad de engañar sin conseguir. Atrapó a Jake y Dylan, la empujó a encontrarse, ellos sin ningún conocimiento, y aunque ella dudó, la emoción era demasiado mucho que resistir. Ella estuvo de acuerdo, cada vez diciéndose a sí misma que sería el último. Pero por supuesto nunca fue durante una reunión planificada, salida con Adam y sus amigos. Mia puso una excusa para irse temprano, le dijo. Adam, ella no se sentía bien porque ella necesitaba. Como si las dos emociones estuvieran encerradas en una batalla por el dominio, se obligó a sí misma a levantarse de la cama, moviéndose silenciosamente para no. Despierta a Adam en el baño, y ella se quedó mirando su reflejo, buscando cualquier rastro de la mujer que se había permitido dejarse llevar por la tentación. Pero no era nada. Simplemente la misma cara, igual, ojos, solo que ahora estaban atormentados por el conocimiento de lo que había hecho. Como el día transcurrió, Mia trató de actuar normal, alrededor de Adam, fingiendo que todo estuvo bien, pero no estuvo bien. Fue el recuerdo de Jake y Dylan se aferró a ella, como una segunda piel que lo hace imposible para centrarse en cualquier otra cosa.
Cada toque desde Adán, cada palabra, fue un recordatorio de qué tan bajo había caído. Ella era diferente. Ahora Chan está corrompida por las decisiones que había hecho. Entonces llegó el mensaje de Jake. Un mensaje casual, simple, pero llevaba con él el peso de la noche anterior. Intimidad. El corazón de Mia dio un vuelco cuando ella lo leyó, sintiendo esa emoción familiar. Pero Panic rápidamente dijo: ¿y si Adam? ¿Y si él notara la forma en que ella? Los dedos temblaron cuando ella borró el mensaje, tratando de borrar la evidencia de su traición. Pero antes de que pudiera atrapar su aliento, llegó el mensaje de Dylan. Más directo, más sugerente, un descarador recordatorio de lo mucho que había disfrutado. La noche en que el corazón de Mia aceleró en una mezcla peligrosa de miedo y emoción burbujeando dentro de ella. Borró el mensaje, pero las palabras permanecieron en su mente, repitiendo una y otra vez como un disco rayado. Mia se volvió paranoico, mirando constantemente a su teléfono, preocupado de que Adam pudiera ver algo en lo que no debería pensar. El descubrir su secreto la llenó con pavor, pero al mismo tiempo ahí fue una emoción innegable. En el engaño era un juego retorcido. Ella era jugando uno donde lo que estaba en juego era ella casarse toda su vida. Y aún así no pudo dejar de cenar esa noche. Fue una lucha. Mia se sentó frente a Adam tratando de concentrarse en sus palabras, pero todo lo que ella podía pensar fueron los momentos apasionantes que ella había compartido con Jake y Dylan. La forma. Las manos de Jake habían sentido en su piel la forma en que los labios de Dylan habían reclamado los de ella fue demasiado vívida, demasiado real. Ella era distraído, y Adam notó que preguntó si algo la estaba molestando y mintió. Oh, con qué facilidad las mentiras se le escaparon. Lengua, ahora simplemente cansada del trabajo, dijo forzando una sonrisa que no la alcanzó. Ojos. La próxima vez que Jake y Dylan visité, la tensión era palpable. Mia podía sentirlo en cada mirada, cada palabra. Intercambiaron entre ellos, sabían lo que habían hecho, que habían compartido. Flotaba en el aire como una nube oscura. Pero Mia, alguna vez la actriz, intentó mantener una fachada de normalidad. Ella se rió de los chistes, pretendían que todo estaba bien, pero una punzada de culpa la apuñala, pero fue fugaz, rápidamente dominado por el deseo insaciable que Jake y Dylan se habían encendido dentro de ella. Era mal. Cada parte de ella lo sabía, excepto el emocionar, el peligro, la pura emoción. De todo esto fue imposible resistirse a Jake. Siempre el líder en este baile retorcido, sugirió que se mudaran a un lugar más privado. Mia vaciló el peso de la situación, presionándola, pero los pies parecían moverse por sí solos. Por seguirlos a la habitación de invitados. Su corazón latía salvajemente en su pecho. Ritmo errático que coincidía con la adrenalina corriendo por sus venas. Ella sabía que este era un punto sin retorno, pero la prisa, el miedo era embriagador en la habitación con poca luz. Jake y Dylan se paró demasiado cerca de su presencia que abruma sus sentidos. Apenas podía pensar que su mente daba vueltas mientras ella sintió su proximidad, su aliento cálido contra su piel era demasiado intenso, y aún así no podía alejarse. Jake hizo el primer movimiento cuando siempre su mano bajaba suavemente el brazo de Mia, le provocó un escalofrío. Fue un simple toque, pero fue eléctrico, encendiendo un fuego dentro de ella que ella sabía que sería imposible extinguir. A Dylan, mirando con los ojos oscuros y hambrientos, esperaron su paciencia. Solo aumenta la tensión. Pero Mia, la tonta Mia, se dejó arrastrar una vez más, permitió que Jake la llevara aún profundamente intoxicada en kiss, sintiéndose ella misma desenmarañarse en sus brazos. La culpa aún estaba allí, royendo los bordes de ella. La conciencia, pero el deseo era más fuerte, mucho más fuerte. Y luego Dylan, unidos en sus manos, vagando sobre ella, cuerpo con una posesividad que debería. La he asustado, pero en cambio solo alimentó el fuego. La habitación pareció cerrarse en ellos, las paredes presionando más fuerte como. La pasión aumentó. Mia sabía que ella era, traicionando todo su matrimonio, ella marido, ella misma, pero el placer, el escudo aquí, placer puro, ahogó todo lo demás. Era una espiral, un rápido descenso hacia algo. Ella no podía controlar, no quería. El control, a medida que avanzaba la noche, se convirtió en un desenfoque de momentos acalorados, palabras susurradas y miradas compartidas. No había manera atrás. Ahora no hay deshacer lo que se había hecho. Mia estaba completamente inmersa en el asunto, en las mentiras, en el engaño, y como ella yacía, allí enredado en las sábanas con Jake. Y Dylan sabía que esto era solo el comienzo, el punto pobredeno. Se había cruzado el retorno y no había volviendo atrás. Mia se despertó temprano,
La luz de la mañana se filtra a través de cortinas, la calidez de la cama engañosamente reconfortante. Adam todavía estaba a su lado roncando suavemente por completo ajeno a la tormenta que había azotado la noche anterior. Pero para mí no hay forma de escapar de los acontecimientos de la noche anterior. Volvió corriendo con el beso persistente del brutal Clarity Jake. El toque posesivo de Dylan, como lo había hecho Betty,